Bienvenidos a Enigmas del Tiempo, el canal donde los secretos del pasado cobran vida, los misterios olvidados resurgen y lo inexplicable se convierte en protagonista. Aquí exploramos los hechos que desafían la historia, los objetos malditos, las desapariciones imposibles y las teorías que la ciencia no se atreve a explicar. Hoy te traigo una historia que te va a dejar sin aliento. Un caso real, documentado y tan perturbador que durante años fue silenciado, oculto o simplemente ignorado por miedo a la verdad. ¿Qué pasaría si el tiempo no fuera una línea recta? ¿Y si existiera algo o alguien que pudiera manipularlo? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de ver la realidad. Este es el misterio del reloj maldito. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero ¿qué pasaría si el tiempo mismo estuviera roto? Hoy te contaré una historia que ha puesto en jaque la lógica, la ciencia y hasta la cordura de quienes se han atrevido a investigarla. Un objeto antiguo, aparentemente inofensivo, que ha sido testigo de desapariciones, retrocesos temporales y eventos que simplemente no tienen explicación racional. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría hacerte mirar tu reloj con otros ojos. Este es el misterio del reloj maldito. Todo comenzó en una pequeña localidad de Baviera, Alemania, a mediados del siglo XIX. Un anticuario llamado Gustav Reiner adquirió en un viaje a Praga un extraño reloj de péndulo tallado en madera de nogal oscuro. La leyenda dice que el reloj provenía de un monasterio abandonado y que había sido construido por un monje expulsado por prácticas prohibidas, incluyendo supuestas invocaciones y rituales de manipulación temporal. Pero para Gustav, solo era una pieza bella y antigua que encajaba perfectamente en su tienda. El reloj, de diseño barroco, tenía grabados extraños, símbolos que no pertenecían a ninguna lengua conocida y figuras humanas que parecían moverse levemente cuando no se les miraba directamente. Gustav, racional hasta el extremo, no creyó en los rumores que rodeaban al objeto. Pero los eventos comenzaron apenas unas semanas después de instalarlo en su tienda. Una mañana, Gustav llegó a abrir su negocio y encontró todas las agujas del reloj girando violentamente hacia atrás, a gran velocidad. Pensó que se trataba de un mecanismo dañado, pero lo inquietante fue que el reloj no tenía motor eléctrico. Era completamente mecánico. En ese instante, se desmayó. Al despertar, juró haber vivido un día completo en el pasado, encontrándose con su difunto padre y reviviendo momentos de su infancia con tal precisión que ni siquiera en sueños se podría recrear. Los clientes comenzaron a notar algo extraño. Algunos entraban a la tienda y al salir notaban que su reloj personal marcaba una hora diferente. Otros afirmaban haber vivido déjà vus intensos después de estar cerca del reloj. Incluso, un niño pequeño desapareció dentro del local durante 5 horas. Cuando lo encontraron, lloraba diciendo que había estado atrapado dentro del reloj, en una casa sin ventanas y con un cielo rojo. Pero la historia no termina allí. En 1892, tras una serie de accidentes inexplicables, la tienda cerró. El reloj fue vendido a un coleccionista inglés, Thomas Whitmore, apasionado por los artefactos poseídos o vinculados al ocultismo. Lo llevó a su mansión en Yorkshire, donde lo mantuvo en una habitación cerrada al público. Según cartas recuperadas décadas después, Whitmore confesó que el reloj le hablaba en sueños y le mostraba versiones de su vida que nunca vivió. Afirmaba haber presenciado su propia muerte repetidamente, cada vez de una manera distinta. En 1901, Whitmore fue hallado muerto frente al reloj, con los ojos abiertos y expresión de terror. Lo más escalofriante fue que, en sus últimas cartas, afirmaba que el reloj le había mostrado un bucle eterno en el que él moría una y otra vez, sin poder evitarlo. El reloj fue trasladado entonces a un museo ocultista en Edimburgo,
donde permaneció bajo custodia especial. Los encargados del museo notaron que la habitación donde estaba ubicado presentaba un microclima extraño. La temperatura bajaba abruptamente, las cámaras se desconfiguraban y los relojes electrónicos fallaban. Varios investigadores reportaron visiones, pérdida de tiempo y desorientación extrema tras pasar más de 15 minutos en la sala. En 1965, un parapsicólogo escocés, Ian McClellan, decidió estudiar el objeto científicamente. Aisló el reloj en una cámara y lo observó durante semanas. Documentó fenómenos como desaparición de objetos dentro de la habitación, ecos temporales, sonidos que se repetían horas después y anomalías magnéticas inexplicables. En uno de sus últimos informes antes de desaparecer misteriosamente, escribió: "Este reloj no mide el tiempo, lo reescribe". Fue entonces cuando la historia del reloj maldito se convirtió en leyenda. Algunos lo vinculan con teorías modernas sobre universos paralelos y puntos de anclaje temporal. Otros creen que el objeto contiene una entidad atrapada que manipula la realidad a través del tiempo. Hay incluso quienes sostienen que el reloj fue creado usando tecnología que no corresponde a ninguna época humana conocida. Hoy en día no se sabe con certeza dónde está el reloj. La última ubicación confirmada fue en 1983, en manos de un coleccionista privado de Milán. Desde entonces, han surgido múltiples rumores sobre personas que lo han visto en subastas clandestinas, o que han vivido experiencias similares cerca de relojes antiguos con características parecidas. Hay incluso un grupo en Internet que se hace llamar Los Hijos del Tiempo, quienes afirman haber tenido contacto con el reloj y aseguran que puede alterar el curso de los acontecimientos. Suben videos donde muestran relojes antiguos activándose espontáneamente, personas hablando idiomas desconocidos y fotografías que parecen mostrar lugares fuera del tiempo y del espacio. Si te está gustando este video, no olvides dejarme un like y suscribirte al canal para que sigas explorando junto a mí los más grandes misterios de la historia. Volviendo al caso del reloj maldito, hay un detalle particularmente perturbador. En una de las investigaciones llevadas a cabo por un físico italiano, se descubrió que el péndulo del reloj late en un ritmo que no corresponde a la frecuencia terrestre. Es como si vibrara con otro tiempo, otra dimensión. Al sincronizarse con otros relojes del entorno, los descompone, los atrasa o incluso los adelanta minutos enteros. Además, testigos aseguran que, cuando el reloj suena a medianoche, produce un tono tan grave que no puede ser percibido por todos los seres humanos. Algunos lo describen como una vibración dentro del cráneo, otros como un eco proveniente de sus propios recuerdos. ¿Pero qué podría explicar este fenómeno? La ciencia aún no tiene respuestas claras. Algunos expertos en física cuántica especulan que el reloj podría estar funcionando como una puerta temporal, un punto de cruce entre diferentes líneas del tiempo. Esto explicaría los testimonios de personas que han visto otra versión de su vida tras interactuar con el objeto. Otros, más escépticos, creen que todo se trata de sugestión, coincidencias y el poder del mito. Pero lo curioso es que incluso quienes intentan desacreditar la historia han experimentado efectos secundarios, sueños lúcidos, parálisis del sueño y alteraciones en la percepción del tiempo. Y aquí es donde la historia se pone aún más inquietante. Algunos investigadores creen que el reloj no está maldito en el sentido clásico de la palabra. En cambio, sostienen que fue construido a propósito para explorar los límites de la temporalidad, quizás por una civilización avanzada o por alguien que descubrió un conocimiento prohibido. En este sentido, el reloj no sería un objeto poseído, sino una herramienta demasiado peligrosa para manos humanas. Entonces, ¿qué harías tú si te encontraras con este reloj? ¿Te atreverías a tocarlo? ¿A escucharlo? ¿A ajustar sus manecillas? Quizás la mejor decisión sería dejarlo quieto, porque como dijo una vez un investigador anónimo,
No es el tiempo lo que está roto. Somos nosotros los que no entendemos cómo encajamos en él. Y mientras el misterio del reloj maldito sigue sin resolverse, el tiempo continúa su marcha. ¿O acaso no? Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo y lo inexplicable. Si quieres conocer más misterios como este, no olvides suscribirte y activar la campanita. Hay mucho más por descubrir en los oscuros recovecos de la historia. Soy tu amigo, el enigmático George, y esto es otro enigma del tiempo.